Jean-Jacques Rousseau era este pensador filósofo suizo que también viene aquí ilustrado en su libro en la página 45. Es esta misma imagen y fue quien impulsó la contra con la palabra del rey o la reina de los reyes para preferentemente brindarle la voz a los súbditos o que el pueblo decidiera sobre las decisiones políticas de su región o país. Y también impulsó el espíritu de las revoluciones contra la imposición de los reyes, prácticamente lo que acabamos de mencionar. Él fue un revolucionario y él también fue un burgués. ¿Por qué un burgués? Porque vamos a remitirnos a esta imagencita. Esta imagen que ustedes ven aquí, la 1.4.1, que está en la página 44, es un retrato de burgueses. Si ustedes pueden observar, Jean-Jacques Rousseau se parece mucho a este colectivo que se encuentra en la fotografía por sus vestimentas, por su forma de pensar, porque eran quienes tenían el suficiente tiempo, el suficiente recurso y el acceso grande a la educación, pues para tener este tiempo de pensar, de cultivarse, de servir y de influenciar al pueblo o a los súbditos de que existen estas ideas revolucionarias, a diferencia de los súbditos que ni tiempo tenían, no tenían derechos, o sea, ellos se la vivían trabajando para los feudos y para los aristócratas, en donde no tenían esta oportunidad y tiempo libre para poder, y recursos principalmente para poder gestar estos conocimientos revolucionarios. Entonces, vamos a realizar esta actividad 1 que se encuentra en su página 44 con base en esta figura 1.4.3. Van a responder en su cuaderno, ¿qué es lo que están haciendo los personajes que aparecen en el cuadro? A juzgar por sus vestimentas y su apariencia, ¿a qué época pertenece? ¿De dónde son? ¿A qué clase social consideras que pertenecían y a qué se dedicaba cada uno? ¿Por qué crees que tenía tanta importancia reunirse todos en torno a la lectura de un libro? Ustedes van a responder esas preguntas en su cuaderno con base en esta fotografía de la página 44. Bueno, Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pensadores imprescindibles, influenciadores de la revolución, de las múltiples revoluciones y sus ideas que fueron encarnándose en distintos espacios y rincones de Europa para independizarse o derrocar a esos reyes, mandarlos a guillotinar o decapitar y evitar que se impongan esas leyes absolutistas de la monarquía. ¿Qué sucede? Ya habíamos visto durante la secuencia 1.1 los tipos de burgueses, o sea, las revoluciones, ¿no? Del siglo XV al siglo XVIII hasta la fecha. En tanto que los burgueses del siglo XI al siglo XV provenían de las periferias amuralladas, como ya habíamos visto en la secuencia 1.2, que son los burgos de la ciudad de un municipio de España, quienes se dedicaban al comercio, siendo dueños de fábricas y maestros de talleres. Ellos empleaban a obreros. Estos eran los burgos o burgueses del siglo IX al siglo XV. Y gracias a que ellos existieron por esos oficios, el comercio fue incrementando, fue tomando importancia y convirtió a los pequeños pueblos en ciudades económicamente importantes para convertirlas en metrópolis. Es decir, un ejemplo, tenemos Londres. Tal vez Londres, todavía hace más de 600, 700 años, era un pueblo rural muy pequeño, un pueblo. Conforme pasaron los siglos y los burgueses generaron riqueza, empleando a obreros súbditos, pues fue creciendo la importancia económica. ¿Por qué? Porque generaron ganancia tras ganancia, inversión y ganancia, hasta que fue creciendo a manos llenas de dinero o moneda o piedras preciosas para los burgueses. Entonces, ellos fueron los principales fundadores de que existieran estas ciudades económicamente importantes. Y así como lucían durante el siglo IX, son estas fotografías durante el siglo XV. Y por otro lado, los burgueses del siglo XVIII, que es de los años 1700 a 1800, también eran considerados como un grupo distinguido del resto de la sociedad, porque además de